Bien, nos visita Jorge Nessier, es fiscal regional, jefe de los fiscales de esta jurisdicción, además con una experiencia en el Ministerio Público de la Acusación desde el minuto uno, cuando empezó a ponerse en vigencia el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en el 2014, por lo tanto estamos con una referencia, con una trayectoria en este nuevo esquema de enjuiciamiento penal en la provincia de Santa Fe, para hablar de este contexto actual, pero también de cómo fueron modificándose los delitos, el tipo de violencia y algunos guarismos que, por más que sean buenos, tienen algún depende que, aunque mejoren por un lado, pueden tener un lado B por el otro. Así que gracias, Jorge, por haber venido. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Del minuto uno, ¿no? En el MPA. Sí, podríamos decir que sí. Hubo un pequeño periodo de 1 año y medio previo a la entrada en vigencia del nuevo sistema, en febrero, donde lo que eran las autoridades superiores, el fiscal general Julio Olazábal y los regionales empezaron a estructurar algunas de las bases, digamos, previo a la puesta en vigencia, pero desde el diciembre de 2013 estamos con un grupo de fiscales desde un inicio, después se fueron sumando afortunadamente una buena cantidad. Hoy, ¿cómo encontrás el sistema en relación a logística, personal, capacidad operativa, relación con la policía, relación con las instituciones gubernamentales? Bien, como bien lo definió hace unas semanas la fiscal general cuando realizó el informe de gestión ante la legislatura de la provincia, ella enumeró, y me parece adecuado el análisis, las distintas etapas que coinciden con la sucesión de autoridades superiores que tiene el MPA. El MPA tiene una particularidad como institución dentro del Poder Judicial, y es que sus autoridades superiores tienen mandatos limitados en el tiempo, periodos de 6 años. Entonces, no es vitalicio el cargo. No es vitalicio, exactamente. Son 6 años y en algunos casos, como los de los fiscal general, luego incluso ni siquiera pueden ser renovados en esa gestión. Entonces hubo una primera etapa con el doctor Julio Olazábal a la cabeza, que fue un poco gestacional, fundacional, con recursos realmente limitados en ese momento, donde bueno, se fueron sentando las bases de lo que luego podría desarrollarse con alguna provisión de recursos que se fue dando en el tiempo, una segunda gestión a cargo del doctor Jorge Baclini, acá en la cabeza del MPA. Y bueno, desde hace un año, un poco más, este tercer periodo que conduce la doctora Cecilia Branicic a nivel de la Fiscalía General, y en mi caso me ha tocado en la Fiscalía Regional 1, donde bueno, vemos que hoy está estabilizado institucionalmente el MPA, inserto dentro de lo que es el contexto comunitario y de la provincia y del Poder Judicial. Obviamente siempre los recursos son ajustados, no vamos a indicar, digamos, falencias estructurales serias, pero siempre estamos reclamando, en el buen sentido, algún recurso más. Nosotros hoy tenemos algunas vacantes de fiscales, pero coincidimos también con la fiscal general en el sentido de que todo reclamo de recursos debe estar fundado estratégicamente, para no pedir por pedir una cantidad de fiscales, una cantidad de máquinas, una cantidad de personal, sin tener previamente determinado cuál es la finalidad con que se va a hacer. Y en ese sentido se ha ido adecuando la dinámica del Ministerio Público de la Acusación a lo que es la realidad en materia penal, en materia de hechos delictivos. Hoy, por supuesto que los resultados son sustancialmente mejores o superiores, no solo cuantitativa sino cualitativamente, de los que había en un inicio. Un dato importante es que, bueno, acabamos también de cumplir una primera década de funcionamiento, y que por primera vez en la historia del Ministerio Público, perdón, del Poder Judicial santafesino, existen números reales y concretos de la dinámica de los hechos delictivos en la provincia. Nosotros hoy tenemos un desarrollo profundo, analítico, de lo que son determinados hechos delictivos, particularizados, por ejemplo, en el caso de los homicidios. A mí me tocó estar en los primeros años a cargo de la Fiscalía de Homicidios de Santa Fe, y hoy, con un acceso libre para cualquier ciudadano o para cualquier funcionario incluso que quiera
examinar lo que son esas cifras. Hay informes en la página web del MPA donde de manera desagregada y analítica se puede ver absolutamente una evolución de esa materia, ciudad por ciudad, departamento por departamento y de toda la provincia. De hecho, no sé si lo tenemos, Lucho, al gráfico de barras del Departamento de la Capital, elaborado por el Ministerio Público de la Acusación. Ahí está, respecto esto es la Capital, enero-abril 2014-2024, bueno, expresando primero la cantidad de homicidios que ha habido, cómo ha descendido en el primer cuatrimestre, digamos. Se generaron 18, hasta abril, 18 homicidios en el 2024, contra 49, por ejemplo, en el 2016, 49 en el 2014, que el 2014 fue un año muy duro, y en términos de varones y mujeres o mujer trans, hay una situación de los 18 homicidios en el 2024, en el primer cuatrimestre, hay en el caso un femicidio o el homicidio de una mujer, después le vamos a preguntar a Jorge porque son dos cosas distintas, y 17 homicidios de varones. Pero fíjense ustedes, en el 2016 y en el 2014 la explosión de homicidios en el primer cuatrimestre, solamente, o compararlo con el año anterior, 2023 o 2022, hubo 32. Si lo comparás con 2022, casi la mitad hubo en el mismo periodo, es decir, enero-abril del 2024, homicidios dolosos. El homicidio es un dato duro, no se puede discutir. Claro. ¿A qué le atribuís este descenso? Bueno, estamos viendo digamos una fotografía, podríamos decir, una imagen de lo que sería un primer cuatrimestre, pero en realidad la imagen de la prospección anual indica que también se reproducen esas diferencias. El año pasado cerramos con aproximadamente 80 homicidios en el departamento de la Capital. No es poco, pero si lo comparamos con los 153 o 154 que hubo en el 2014, estamos hablando de prácticamente una reducción a la mitad. La información a que hacía referencia, desagregada, con particularidades desde el lugar del hecho, el conocimiento previo de las víctimas, sí, las edades. La distancia del hecho y la vivienda de la víctima. Toda esa información indudablemente puede ser utilizada por quienes pretendan analizar el fenómeno como tal, el fenómeno de los homicidios en la provincia de Santa Fe, hoy tal vez concentrado en lo que es el departamento Rosario, pero en su momento afectó notoriamente al departamento de la Capital. Es materia indudablemente de análisis. Yo particularmente no tengo las herramientas ni los conocimientos para abordarlo desde un punto de vista criminológico, más allá de estos datos y estas referencias, pero es indudable que ha habido un descenso. Difícil sería atribuirnos algún mérito al respecto, pero no cabe duda que los fiscales de homicidios desde los años anteriores y actualmente en nuestra regional están alcanzando, superando un 60% de esclarecimiento de los hechos. Y justo iba a esa pregunta. Claro. Ese número, en el parámetro mundial, regional, nacional, de esclarecimiento de homicidios dolosos, ¿dónde está ubicado? Es un número que podríamos considerar aceptable, digamos. Tal vez podría ser superior. Hay regionales más pequeñas, con un número mucho más limitado de homicidios, que tienen prácticamente un 100% de esclarecimiento, y regionales como la 2, que comprende Rosario, San Lorenzo, donde apenas si se alcanza cifras cercanas al 40%. Y Jorge, ¿qué parámetro se toma para considerar esclarecido? ¿La audiencia imputativa, la audiencia de medidas cautelares, la sentencia? Nosotros estamos considerando, digamos, a nivel del Ministerio Público de la Acusación, aquellos hechos en los que se ha llegado ya a la acusación.
de una persona, digamos, con donde ya el margen de variabilidad que puede haber a futuro es una eventual absolución en juicio, pero que es una cifra sustancialmente menor. O sea que prácticamente estamos hablando de hechos definitivamente esclarecidos con personas que van a resultar condenadas. Sí, sí, es un momento histórico de la investigación ya sobre el final, ¿no? Exacto. Y por eso, vinculándolo con lo que puede ser una baja en la tasa de homicidios, bueno, insisto, no estoy en condiciones de atribuirnos alguna responsabilidad al respecto, pero indudablemente el año 2014 implicaba para muchos la posibilidad de quitar la vida de otra persona sabiendo que muy posiblemente no iba a ser alcanzado por los brazos de la justicia. Y hoy, bueno, estamos en condiciones de afirmar que un 60% lo es, incluso de un número bastante menor. Sí, quería preguntarte esto, Jorge. ¿Todos los crímenes contra mujeres o chicas trans son femicidios o transfemicidios? Porque no todo homicidio, asesinato a una mujer es un femicidio. La puedo asaltar para robarle el celular, le disparo, la mato, no estoy motivado por el odio a esa mujer, sino por otro móvil, ¿no? Ahí me parece que hay una diferencia que hacer. Pero lo que vos estuviste viendo en esta última década, ¿qué conclusión sacás? Bueno, normativamente la figura del femicidio aparece en el año 2012 con una modificación del artículo 80 del Código Penal que particulariza un hecho de homicidio cuando se dan determinadas circunstancias. En primer lugar, que debe ser cometido por un hombre, el autor debe ser un hombre, contra una mujer, y debe haber una particularidad que debe haber o mediado violencia de género, ya sea en el mismo momento del acto en sí o como precedente, como una historia, digamos, dentro de la relación o vinculación, aun cuando un femicidio no necesariamente debe ser vincular, puede ser de personas que se desconozcan. Nosotros hemos alcanzado a atribuir como femicidio algunos hechos acontecidos, por ejemplo, en la vía pública, de ataque hacia mujeres abordadas con una intención exclusivamente de robo, pero que particularmente son seleccionadas por su condición de mujeres. Eso es algo que se ve con frecuencia, es decir, las principales víctimas de los arrebatos callejeros, de los motochorros y de ese tipo de mecánica delictiva son mujeres, porque precisamente se las aborda atendiendo a una situación de fuerza, que al menos prima facie nos permite suponer que están en inferioridad de condiciones físicas. Entonces, también estamos hablando de una situación de violencia de género porque, en definitiva, son seleccionadas dentro del universo de posibles víctimas por su condición de mujer. Está muy buena la aclaración. Hace poco hubo una medida por la búsqueda viva o muerta de Mónica Aquino, una chica oriunda de Varadero Sarzotti. Bueno, hemos contado la historia aquí, víctima de violencia de género. Hay 3 personas, entre ellas su expareja, su ex suegro y su excuñado, detenidos por la violencia de género y la explotación sexual, pero no por la desaparición de Mónica Estefanía Aquino. Si querés podemos hablar de lo que pasó el sábado pasado, que hubo un procedimiento en el barrio Coronel Dorrego, pero la pregunta que más me interesa es ¿por qué una persona puede estar tanto tiempo con la tecnología que hay, con los cuerpos especializados, con 2 o 3 fiscales que tenés en la unidad de género y en la unidad de delitos complejos que son muy buenas? ¿Por qué pasa? ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, de ninguna manera perdemos las esperanzas de resolver el caso, ya sea que Mónica Aquino se encuentre con vida o no. No podemos establecer inicialmente que ella se encuentre sin vida, puede haber sido cooptada por algún tipo de organización de trata de mujeres o algo por el estilo, o puede efectivamente haber sido víctima de un femicidio. En este caso sí que lo sería si las personas que lo hicieron son aquellos que se encuentran hoy imputados por ese tipo de hechos. Se han realizado una gran cantidad de diligencias de búsqueda a través de muchísimos mecanismos disponibles.
Bueno, el más reciente fue motivo de una información que con cierta verosimilitud había llegado a las fiscales respecto de que en una vivienda de una persona allegada al grupo familiar de las personas detenidas podría haber enterrado algún resto humano. En principio no se halló nada sustancial, solamente algún rastro que va a ser analizado, pero que no nos permite desde ya advertir que había una persona enterrada en ese lugar. Y de igual manera se ha trabajado en otros casos, digamos, en este mismo caso, pero en otros supuestos, y se están preparando también otro tipo de medidas con aplicación tecnológica de avanzada, con costos que está asumiendo el Ministerio Público de la Acusación para realizar eso. No quisiera adelantar porque va a ser realizado próximamente, pero que hay una gran cantidad de medidas que se han dispuesto al respecto. Lamentablemente, hasta el momento, transcurrido más de un año de su desaparición, no se ha podido llegar a algún elemento concreto que nos permita ir desandando el camino de lo que fueron los momentos previos, las horas previas a su desaparición, pero bueno, es una investigación que, como tantas, al no haberse abandonado nunca, en ningún momento, y además de haberse adoptado las medidas necesarias desde un principio, bueno, el camino siempre está abierto como para dilucidarlo en algún momento. Recuerdo una conferencia de prensa en la que acompañaste a Alejandra del Río Ayala. Ella tenía una convicción que hay un pacto de silencio entre los detenidos que saben qué pasó. ¿Tenés esa convicción? En realidad, insisto que por el momento estas personas no se encuentran imputadas de la desaparición ni del homicidio o femicidio de Mónica. Sí lo están de una serie de conductas previas mientras ella estaba con vida, un sometimiento violento a la prostitución, entre otras cuestiones. Y es evidente y claro que no hay ningún tipo de actitud colaborativa. Incluso claramente hemos advertido que desde un principio, con las denuncias que la propia pareja había realizado, hubo una intención de distorsión de la investigación futura. Pero veremos, las medidas se están tomando, hay un contacto permanente con la familia, particularmente con la madre, que se ha constituido como querellante, y con numerosos hermanos que tiene, los hemos recibido en su oportunidad. Así que, bueno, seguiremos adelante con esa investigación como con tantas otras que en este caso particularmente no ha tenido nunca una baja en la intensidad de la investigación. La última que te hago, se nos fue rapidísimo el tiempo. En el 2022 el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, que tiene desde hace muchos años, o por lo menos más que Santa Fe, la adhesión a la ley de microtráfico, en su provincia, dijo la intervención de la policía entrerriana en los hechos de microtráfico nos permitió disminuir los hechos de violencia y en consecuencia los hechos dolosos graves como el homicidio. Esto es muy reciente, está desde diciembre acá, pero implementándose en Santa Fe. Te quiero preguntar, entonces, ¿qué análisis hace estos primeros 6 meses? ¿Cómo está trabajando con la justicia federal? ¿Qué se considera microtráfico y qué no? Si hay, digamos, establecido, hay un parámetro, acá, bueno, esto va a la provincia, esto va al federal. Y en principio, vuelvo a preguntarte sobre la logística y el recurso humano. Nosotros desde diciembre, bueno, el 29 de diciembre entró en vigencia la ley que había sido sancionada un par de semanas antes. Existía el debate que se había dado en reiteradas oportunidades, que tiene sus adherentes y sus detractores. Hoy, más allá de la discusión, es una ley vigente que debemos cumplirla. El MPA tuvo a su cargo el desafío en un doble sentido de afrontar esta nueva competencia. En primer lugar, de hacerlo con los recursos con los que contaba. No se sumó absolutamente ningún recurso humano ni material al respecto. Y hoy se está llevando a cabo con los mismos fiscales, con los mismos empleados. Y por otro lado, el asumir de pronto una competencia absolutamente nueva para la justicia santafesina. Es decir, los fiscales, los jueces provinciales nunca habían abordado esta materia.
Y es así como se está llevando a cabo rápidamente. El 29 de diciembre estaba en vigencia la ley y ese mismo día ya estaba también en vigencia una guía de actuación emitida por la Fiscal General y la actuación de un equipo provincial que desde la Fiscalía General colabora con los fiscales en este tipo de investigaciones. No se han generado, y no es la idea, por el momento generar fiscalías especiales de microtráfico. Hoy la están llevando a cabo en forma, digamos, equitativa todos los fiscales. En particular, si tienen los hechos alguna vinculación con una carga persistente, lo lleva el mismo fiscal, y en otro caso estamos haciendo una distribución, una asignación de acuerdo a la carga de trabajo de cada fiscal. Y se está trabajando avanzando en un camino de coordinación con la justicia federal en cuanto a la determinación de las competencias para no ingresar en conflictos de competencia, que como sabemos, al no tener un superior común, si hay un conflicto de competencia a la Corte Nacional, tiene que ir a la Corte Nacional, lo cual, digamos, prácticamente haría que una causa quedara en la nada. Entonces, estamos tratando de ese tipo de cuestiones resolverlas a través del diálogo y de, más allá, quién avanza inicialmente con una investigación. Bueno, llega un momento en que nos ponemos a analizar si supera lo que serían los parámetros de un microtráfico o narcomenudeo, como se le llama, y debe avanzar la justicia federal, o incluso en muchos casos que se ha avanzado en una intervención conjunta, es decir, trabajando conjuntamente una situación fáctica, un caso entre la justicia federal y la justicia provincial. Justicia federal que, como sabemos ahora, además ha tenido una reciente modificación normativa, es decir, donde se han modificado, no solo que se ha reforzado la estructura funcional, sino que se ha modificado la propia estructura normativa. Y en ese sentido existen puntos de contacto con la justicia federal para coordinar esos aspectos. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías la relación microtráfico iba a decir en los barrios, pero en la ciudad, y hechos graves de violencia? Bueno, es difícil hoy por hoy poner alguna numeración. A mí, por la tarea que me tocó desempeñar previamente, prácticamente no había caso en el cual no se mencionara, aunque sea tangencialmente, la existencia de alguna cuestión vinculada o a consumo o a tráfico directamente. Así que creo que están íntimamente relacionados una cosa con otra. Y esto tiene que ver con esta guía de actuación de la Fiscalía General que estableció un criterio de priorización del análisis de los casos, así como también se ha establecido una priorización del resto de los casos no vinculados al microtráfico, donde hoy la línea de priorización tiene que ver con hacer hincapié en todo lo que es violencia altamente lesiva y en cuestiones vinculadas específicamente a víctimas vulnerables. Y del mismo modo, en materia de microtráfico se ha establecido una línea similar. Los fiscales actuamos reactivamente ante todo aquello que se nos presenta espontáneamente, es decir, un allanamiento en el cual aparecen estupefacientes, el registro de un automóvil donde la policía nos advierte que hay droga. En esos casos se actúa el fiscal que ya estaba previniendo, digamos, y directamente se continúa en la acción. Pero hay una gran cantidad de casos que se inician por llamados al 911, de personas que indican que en tal o en cual lugar hay una venta o hay consumo que supera, digamos, las circunstancias normales, que provocan situaciones conflictivas, y en esos casos es donde el equipo provincial va coordinando y realizando un análisis previo para luego derivar a los fiscales lo que llamaríamos investigaciones proactivas, es decir, donde el MPA empieza a investigar hechos en base a determinados elementos. Y la priorización está dada fundamentalmente en la vinculación entre los hechos de microtráfico y las violencias altamente lesivas. Es decir, todo hecho de microtráfico en el cual haya vinculaciones de homicidios, de tiroteos en la zona, utilización de armas de fuego, también en lo que significa la presencia de menores de edad, tanto en lo que es la utilización como proveedores, digamos, o soldaditos,
como cuando son víctimas también en el consumo. Y por último, lo que sería la utilización de los denominados mercados abiertos de comercialización, cuando por ejemplo se toma una plaza o se toma parte de un club para comercializar estupefacientes, también están priorizados dentro de esta metodología de investigación. El tiempo nos dirá si podremos ir avanzando hacia otro tipo de situaciones que hoy no representan una conflictividad, por lo menos desde el punto de vista de la violencia. Gracias, Jorge, por la visita. Muchas gracias. No, muchas gracias, Héctor, por la invitación.